¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria. Yo soy Walmat y el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo crear tu libreta, ya sea si eres escritor, poeta, dibujante o cualquier otro tipo de creativo, para que puedas guardar tus ideas para próximas creaciones. Comenzamos. Muy bien, como siempre recuerda revisar la caja de descripción, ya que cada que encuentro material extra que les puede ser de utilidad, se los dejo ahí. Además de que verás todas mis redes sociales donde tengo diferentes proyectos tanto de psicología como de literatura. Y también en las redes de algunos de mis colaboradores. Ahora, para empezar con este tema, seguramente ya has oído este consejo de varios artistas que debes de cargar una libreta donde en cualquier momento puedas anotar las nuevas ideas que se te van ocurriendo. Incluso si estás en la calle o quizás si estás dormido y de pronto te despiertas con alguna idea interesante. Los consejos que te voy a dar ahora son para que puedas organizar esas libretas de la mejor manera de acuerdo a mi experiencia y también de acuerdo a la que he revisado, bueno, en algunos videos y demás. Ahora, lo primero que es el concepto y la utilidad de la misma. La libreta, tal cual como lo dice, es simplemente una libreta, pero no necesariamente en física, a veces electrónica. Más adelante voy a andar en el tema, donde puedes anotar todo aquello conforme se te vaya ocurriendo. Puede ser en algún momento que sea directamente donde escribas o bocetes algún tipo de creación. Es muy útil que la tengas contigo debido a que las ideas a veces surgen de acuerdo a lo que ves, de acuerdo a lo que experimentas o el proceso mental que has tenido en tu cerebro en segundo plano. En algún momento llega la respuesta que estabas buscando y es difícil recordar todo lo que se te va ocurriendo. Incluso hay veces que si se te ocurre, por ejemplo en el transporte público, si no la estás pensando todo el tiempo y recocinando en tu cabeza, para cuando llegues a tu casa ya se olvidó. Más aún cuando es de noche y de pronto te despiertas. ¿Por qué? Porque hay procesos cerebrales para olvidar lo que soñaste o lo que pasó en ciertos momentos que despertamos ligeramente en la noche sin darnos cuenta. Por ello, cuando te levantas ya no están presentes. Ahora, esta libreta con las anotaciones que hagas pueden ser muy simples o muy complejas, escribiendo todo tal cual lo pensaste, o pues algunas palabras que te den esa idea. Puede ser más difícil a veces cuando usas unas solas palabras, así que sé muy claro al elegir las palabras clave, porque puede que pasando el tiempo ya no te acuerdes de qué significaban esas. Otro modo en que te acuerdes qué significan es que haya varias cosas relacionadas donde lo agregues. Más adelante voy a hablar de los apartados y esto va a permitir que, por ejemplo, si en algún momento escribiste dragones rosas y ya no sabes por qué lo escribiste cuando lo vuelves a ver, pero si está en el apartado de personajes o de una historia en específico o de una temática, bueno, ya relacionas esas palabras con los dragones rosas y podrás recordar de qué trataba. Ahora, vamos con el primer punto que quiero manejar, que es el cuidado de tu libreta. Algo un poco obvio es la protección de la misma. Por ejemplo, yo la libreta más importante que tengo está cubierta con una funda de cuero. Es más resistente, además de que las tapas son gruesas. Entonces eso evita que se vaya a romper, se vaya a dañar. También si tienes otros materiales para tus libretas, es importante a veces dónde las guardas. Por ejemplo, para bocetar o dibujos, que tengas tal vez una caja de plástico donde al meterlo, bueno, se mantenga seco y sin arrugarse. También es claramente el acceso que tengas a las mismas. Es verdad que no todas las vas a tener igual de protegidas. De hecho, como vamos a ver más adelante, puede que haya libretas que como cargas siempre finalmente se van a maltratar. Eso es natural. Pero tienes que tener algunas que sí estén bien cuidadas para que en el momento que vayas a pasar esa información todavía la puedas ver, todavía la puedas usar. Y justamente lo que te digo de tener otras libretas en buen estado, vamos a hablar de los respaldos.
los datos más importantes de tu libreta es importante que la tengas guardada. Si es un medio electrónico, también es fácil a veces hacer varios respaldos, digamos copiándolo en un correo electrónico, en un disco, en una memoria, etcétera, para que si por cualquier razón se pierde, se daña, se borra, incluso tuviste el error de que de pronto lo guardaste en un archivo vacío, o sea, se sobreescribió. En el caso de algo físico que de pronto perdiste las hojas que estabas escribiendo, porque también es válido que a veces cuando no tienes la libreta o la situación se dio de otra forma, a veces lo anotas en una servilleta, en una hoja que encontraste, pero después lo vas a pasar a las otras que están mejor cuidadas. Tener respaldos que guardes para que en el momento en que necesites buscar y si de pronto ya no te sirve, incluso tal vez tienes la historia ya hecha, pero después no te gustó cómo la estructuraste y quieres volver a lo básico, bueno, tengas otra con esos datos básicos y lo vuelvas a escribir. Ahora, otro aspecto es la organización de la misma libreta. Aquí te voy a dar algunas recomendaciones para que tú lo organices. Primero es que tengas una clasificación, ya sea si tienes varias libretas o si tienes espacios dentro de una libreta. Por ejemplo, que tengas las carpetas de documentos en tu computadora o que tengas una libreta grande de 200 hojas. Es útil que tengas apartados para dividirlos y reconocer qué es qué. Una forma de hacerlo es doblando en triángulo algunas hojas donde se divide el tema. También incluso puedes usar código de colores, donde ciertos colores se refieren a cuando estás hablando de libros específicos que vas a dividir en capítulos o en cuentos, o colores que ya distingues cuando empieza el texto de un poema y dónde están los títulos, o quizá escribes varios poemas y de pronto escribes los románticos de rosa y los trágicos de azul claro, etcétera. Otra forma es usar los clásicos separadores de páginas, que son pequeñas señas que se pegan en la orilla de las hojas para que veas dónde se encuentran. Y la clasificación depende de tu criterio completamente. Si quieres dividir por proyectos específicos, por capítulos, por temáticas, o las libretas al tener más de una, manejas una para poemas, otra para cuentos, etcétera. Todo eso depende mucho de ti y tú debes de estar consciente de cuál es esa clasificación. Si en algún momento lo crees útil porque tienes muchas clasificaciones, en el apartado donde tengas más básico, haz una especie de índice donde tú mismo notes cuáles son las características que dividen a cada clasificación para que fácilmente lo encuentres. En el caso de que trabajes mucho, en algún momento puede suceder que te centres en una clasificación en específico y cuando ves las otras ya no recuerdas porque han pasado semanas, meses o a veces varios años para cuando las retomas. Todas estas marcas se pueden considerar como lo que menciono aquí, códigos particulares, porque tú les das un significado. Ahora, otro consejo para algunas libretas es que tú uses una numeración, que las páginas o las historias o los proyectos o lo que sea estén contabilizados, lo cual te va a servir a veces para saber cuánto progreso llevas en ciertas cosas o para evitar perder hojas, porque a veces si llega a romper, bueno, sepas que se quitó una hoja, además de que psicológicamente te va a evitar que tú arranques las hojas. Por el siguiente punto, que es conservar versiones anteriores. Yo suelo recomendar a mis alumnos que pueden escribir con colores, con plumas, con crayones, con pintura, con lo que les guste. Incluso puede ser lo mismo para dibujo, con lo que te guste, pero en los borradores, no digo necesariamente bocetos, porque bueno, esa es una situación diferente, pero en los borradores lo que vas a rehacer, usas un material que no puedas borrar. Puedes tacharlo, sí, y marcar que no te va a servir, tal vez en un paréntesis, o quizá incluso rayándolo, pero no lo puedes borrar. Y también es prohibido usar corrector y goma. Esto es porque aunque no siempre se crea, de repente aquellas cosas que decías que ya no te sirven en este momento, quizá después cuando vas a hacer la obra, resulta que sí necesitas agregarlo, o quizá esa escena te sirve para otra historia. Es algo que muchas veces no puedes adivinar. Entonces al tú simplemente rayarlo,
ya te va a permitir saber que eso no va a seguir, no va a pasar a la siguiente versión, pero te va a permitir en un momento, revisando versiones anteriores si lo necesitas, ver esa información y te puede sacar de muchos apuros. Además de que psicológicamente te va a ayudar a ver el progreso que llevas, como lo que mencioné de la numeración. Yendo a otro apartado, que es los materiales que tú uses, depende mucho de con cuáles te acomodes, donde te es mejor usarlos. Y no es obligatorio que uses uno solo. Puede que en algunos casos te convenga usar un tipo de material y en otros otro. Te voy a hablar de unos de los más comunes y sus ventajas y desventajas. Uno, y es muy clásico, pues es usar un cuaderno o hojas tamaño carta, una carpeta. Las ventajas y desventajas son las mismas en estos casos. Desventaja tiene que usar un espacio muy amplio, fácilmente se te va a maltratar, incluso si lo metes en la mochila poco a poco se va a ir dañando. Ventaja tiene que te da suficiente espacio para hacer líneas, para hacer marcas, si tú quieres hacer un mapa o demás, tienes bastante campo para hacerlo. Además de que como tiene de alguna forma unido, ya sea por la carpeta o por el espiral del cuaderno, al estar unido, te es fácil acceso al ver unos u otros y llevar bastante información. Puedes cargar diferente tipo de contenido en uno solo. La otra es usar una libreta pequeña. Yo normalmente les recomiendo que tengan una libreta grande y una pequeña. La libreta pequeña tiene la ventaja de que tú la puedes guardar en tus bolsas del pantalón, en tu camisa, en tu chamarra, etcétera, en cualquier lado que lleves que puedas cargar. Y así, si en algún momento ocurre algo de improviso, la sacas y lo anotas. Principalmente digamos que es para viaje, porque no en todos momentos vas a estar cargando una mochila para llevarte un cuaderno. Desventaja pues es obviamente el contrario del cuaderno. Aquí hay muy poco espacio, no puedes agregar demasiada información, entonces sí tienes que ser un tanto limitado en lo que manejes en tu libreta. Otro es usar post-its. Este es más recomendable para escaletas y cosas por el estilo, ya que el post-it tiene la desventaja que, bueno, está separado, está disperso, si se te vuela una hoja se te pierde. Y aunque algunos las escriben sin despegarlas, en algún momento si se despega, el pegamento se ensucia muy fácil y se van a quedar separadas. Sin embargo, como te decía, se usa para escaletas porque te permiten cambiarlas justamente de manera muy rápida y sencilla. Si tú quieres mover un evento, mover algo de otra forma o eliminar cierta información y agregar otra, es muy fácil que agregues y quites sin necesidad de rayar, sin necesidad de borrar. Simplemente separas una y agregas otra. Esto muchos lo apoyan usando un pizarrón como este o de corcho para en él mismo irlas pegando y visualizarlo desde lejos más fácilmente. Ahora, también tiene obviamente las ventajas del tamaño, pero como son varios y se pueden armar juntos, te permite a veces hacer un dibujo, por ejemplo, una cara grande, primero pones varios post-its y después encima haces el dibujo. Siguiente es usar cartulinas. Este es poco popular, pero hay quien lo usa, sobre todo para el caso de mapas. ¿Por qué? Porque les es más difícil visualizarlo en un celular en pequeño y en un cuaderno no les da suficiente espacio. Entonces, en una cartulina grande hacen todo el diseño de lo que tengan planeado. A veces pueden ser mapas conceptuales o un mapa gráfico, por ejemplo, de un ecosistema o un mundo, etcétera. La desventaja naturalmente es que este solo te va a servir para tu casa. Y una vez terminado de usar, necesitarías doblarlo y guardarlo o desecharlo. Lo que podrías hacer también para no perderlo en ese caso es, después de haberlo hecho cómodamente, hacer un respaldo a través de una fotografía. Siguiente recurso, el blog de notas. O sea, el blog que hay en cualquier celular. Y si no lo tienes, puedes descargarlo muy fácilmente. Hay muchas versiones y depende de cuál te guste. Hay incluso algunas versiones, una popular entre los escritores es Evernote, porque te da los recursos de agregar fotografías, páginas web, links, etc. Algunos usan Word directamente, otros usan la aplicación que ya tienen en su celular. La ventaja aquí es que la vas a tener casi en cualquier lado. Y si tienes alguna que tenga más recursos, puedes agregar incluso las fotografías.
de lo que te inspiró. Desventajas es que es fácil distraerse al momento de agarrar el celular y olvidarse de lo que estás haciendo. Por lo tanto, sí necesitas concentración al usar este tipo de blogs. Otro es que puede ser incómodo para muchas personas el teclear alguna nota en lugar de escribirla con la mano. Pero para otros es más cómodo escribirlo de esa manera. También puede ser difícil el momento de clasificar al tener varias notas y poderlas abrir de una en una, porque no es como un cuaderno que puedas hojear o como la cartulina que puedes ver, sino que tienes que abrir cada archivo por separado en un espacio muy pequeño, que es el celular, que solo te permite tener uno abierto a la vez. Sin embargo, por practicidad y recursos te da muchas más ventajas. Ahora, el último que tenemos aquí es la computadora. Obviamente archivos de cualquier programa, que sea Word o blog de notas de la computadora, etcétera, que te permite un poco más de comodidad el escribir, más espacio para agregarlo. También puedes agregar imágenes con mayor facilidad, puedes recabar otra información en internet, etcétera. Puedes ordenarlas fácilmente por carpetas, donde generes cada apartado, incluso algunas directamente, bueno, este está el cuento. Puedes hacer una carpeta propiamente para una historia específica y ahí meter los bocetos, las planeaciones, etcétera. Te dan muchas ventajas. Desventaja, que no puedes cargarla a cualquier lado. Es más para que estés trabajando en tu casa o por lo menos en tu zona de estudio o de labores, que tengas seguro el tener la computadora. Por lo tanto, normalmente este no va a ser una libreta de primera mano al momento que se te ocurran, pero sí es muy útil al momento que ya tienes las cosas escritas, preparadas y las descargas todas a la computadora, ya sea copiando y pegando o a veces reescribiendo o pasando la fotografía, etcétera. Ahora, ya te dije justamente que puedes usarlas de diferentes maneras, puedes usar más de una. Justamente vamos a eso, a los tipos de libretas. Yo te recomiendo que tengas una libreta base, o sea, la principal, donde si pierdes todas, bueno, por lo menos recuerdes lo más básico. ¿Cuáles son los libros que planeas? ¿Cuáles son las historias o temáticas en las que te quieres meter? Lo básico de qué va cada historia, etcétera. La que tengas más segura, puedes tener respaldos de la misma para que si en algún momento, por cualquier eventualidad, pierdes todo, con esa puedes volverlo a construir. Vas a tener que recuperar mucha información, pero la puedes volver a construir. La otra es libretas de planificación, donde tengas la información que vas creando, donde tengan los datos y tus fichas. Recuerda que también en mi canal vas a encontrar cursos en las listas de reproducción para crear mundos, personajes, historias y demás, y cada uno tiene sus fichas de descarga gratuita. Te recomiendo tener justamente las de planeación para que sea fácil que tengas las de borrador y las de planeación simultáneamente. Otro tipo son cuando tú haces por apartados específicos. Aquí no te puedo decir de qué sean, ya que depende de tu criterio y de tus necesidades. Si tú haces bocetos porque las ilustras, o tú haces a veces poemas y a veces cuentos y por eso los divides, o haces cualquiera de las clasificaciones que he mencionado en los primeros apartados, es recomendable que las tengas por separado. Cuando están en la computadora, como te dije, es mucho más fácil porque en una misma puedes hacer todos apartados por carpetas. Ahora, volviendo a las de borrador, son aquellas donde haces versiones previas de tu obra. En el caso de guardar algún borrador, como te mencionaba anteriormente, en un medio digital, lo que puedes hacer es hacer una copia del archivo fechado. Recuerda eso, ponle la fecha de cuando lo tienes y después ya haces otro con la copia de este. Un consejo muy bueno que hoy en el canal de Arganza de Dibujo es que nunca los titules como final o definitivo o el terminado, porque si en algún momento lo cambias por correcciones, por nuevas ideas, por nuevos capítulos, por la editorial, etcétera, eso te va a complicar y no vas a saber cuál era. Tú ponle la fecha. Eso sí, puedes ponerle completo y fecha. Completo y fecha. ¿A qué me refiero? O sea, esa versión tendrá todos los capítulos, por ejemplo, pero no es el final. Simplemente es una versión con todos los capítulos. Y ya sabes que las anteriores
solamente tienen uno que otro capítulo. También te puede ayudar eso para que sepas que al momento de completarlo ya habías modificado algunos anteriores y si los necesitas puedes buscar los anteriores a esos. Pero no los anotes como la versión final. Incluso podrías anotarlo como primera edición. En el caso de que esa historia ya se haya publicado, pero tenga la posibilidad de volver a publicarla con algunos cambios. Y por último, pues son los limpios, lo cual, bueno, anteriormente estaban a mano, por eso se llamaban manuscritos, pero ahora realmente se usa por medios digitales y serían ya prácticamente en computadora, al menos de que haya condiciones especiales en tu país. Y ya es depurado con todas las situaciones que le hayas querido cambiar. En el caso de dibujantes, bueno, que vaya a ser un dibujo limpio, bueno, sí puede ser un dibujo en físico, pero depende mucho de cuál sea tu medio artístico. Estos van por separado, estos van mejor mantenidos y sí es importante que puedas notar cuáles son para que cuando tú lo muestres o lo entregues no vayas a verte mal por usar algún borrador o por dar alguna versión de planeación, etcétera. Y bueno, recuerda una vez más darle like, compartir, comentar, suscribirte, darle a la campanita y dejar todas tus aportaciones en comentarios. Recuerden que mando saludos a todos los que aportan algo al canal. Yo soy Golmath y nos vemos en la siguiente clase.